Buenos días, ahora nos toca el tema de frutas y vegetales. Vamos a hacer un recorrido por algunos temas. Una, vamos a definir frutas, hortalizas y leguminosas. Posteriormente vamos a hablar un poco sobre la, la producción en Costa Rica. Después, generar las frutas y hortalizas y, lógicamente, las leguminosas. Y después nos vamos a hablar de tecnologías tradicionales y de tecnologías modernas y emergentes, para después hablar un poco sobre las tendencias del consumo actual bajo las condiciones nuestras, llamemos así. En el asunto de definiciones, yo creo que todo el mundo entiende que es una fruta, ¿verdad? Los árboles o las plantas florecen y después de la floración aparece una fruta y lógicamente algunas plantas nos dan un solo fruto o un solo grupo de frutos y otros nos dan muchas frutas. ¿Verdad? En el caso, por ejemplo, de la piña y del banano, una planta de banano nos da un racimo y una planta de piña nos da una piña, que también es una inflorescencia. En hortalizas es cualquier parte de la, de la estructura de una planta, llamemos las hojas, las raíces, los bulbos, los tallos, son parte de las hortalizas. Ahí estamos hablando de que las cebollas son raíces, las zanahorias son raíces, cuando hablamos de apio, es un tallo, y así por el estilo. Esa es la definición de hortalizas. Una parte de la fruta que puede consumirse directamente o cocinar. Y la palabra leguminosa todavía es un poquito más complicado hacerlo entender. Es una vaina larga, pero que dentro hay los frutos de esa vaina. La planta lo que te da es una flor que se convierte en una vaina y dentro de esa vaina están los granos o las semillas como conocemos nosotros normalmente. Muy bien, nosotros, Costa Rica cuenta con condiciones lógicamente agroecológicas y condiciones de mini lugares donde las condiciones son óptimas para diferentes cultivos. Hay una amplia variedad de frutas tropicales y lógicamente la parte de vegetales. Nosotros los principales productos de exportación son la piña, el banano, el melón y la sandía. Y lógicamente también exportamos productos conservados o procesados, ¿verdad? Algunos productos congelados como la yuca, y lógica también hay exportación de congelado de frutas. Y lógicamente hay un aprovechamiento de los subproductos, sobre todo de naranja y de bananos, que son los aceites esenciales y que también exportamos como subproductos. En Costa Rica es el primer país pues, productor de piña del mundo. Tenemos, llamemos, casi 45,000 hectáreas sembradas, casi distribuidos en todas las regiones del país, la región norte, la región sur y la región atlántica. Y hace poco comenzaron a sembrar en la parte pacífica. El asunto es que nosotros tenemos una variedad de piña de alta aceptación, la cosa golden o D2. Si ustedes conocen la historia, el D es el nombre de la esposa del que diseñó o desarrolló el fruto, y 2 es que era su segunda esposa. En el caso del banano, nosotros tenemos esa característica del banano, el mejor del mundo, el banano de Costa Rica, el mejor del mundo, porque tiene dominación de origen y lógicamente es muy reconocido en el mundial por su calidad. Nosotros producimos más o menos 100 millones de cajas de banano que se exportan anualmente y lógicamente generan un montón de millones en divisas. Es el cuarto exportador de yuca en el mundo y el primero en Latinoamérica, yuca fresca y yuca congelada. ¿No? Ahí están los números. En el 18 se generaron 88,878 millones de dólares en las exportaciones de yuca. Y en la parte de hortalizas, si hablamos como hortalizas, aunque el chayote es un fruto, pero nosotros exportamos con hortalizas, chayotes y raíces tropicales, y lógicamente somos grandes productores y grandes exportadores. El otro gran producto de exportación nuestra es el café, 1820, y ahí tenemos algunos números que podemos ver. Muy bien,
Vea, ojo a este cuadro o a esta figura. Cuando hablamos de banano, piña, y el banano 35% y la piña 34,9, casi son iguales, es el paquete total del valor de las exportaciones agrícolas de Costa Rica en el 2018. ¿Verdad? Ahí aparece, lógicamente, después del banano y la piña, el café, después viene la yuca, las plantas ornamentales y, lógicamente, el grupo, que es el 13%, es más de 100 productos que se exportan en diferentes formas. Muy bien, esos son los números en forma general. Podemos encontrar mayor información en las estadísticas de CEPSA. Y veamos rápidamente las generalidades de las frutas, ¿no? Cuando hablamos de un desarrollo natural de fruta, nosotros cuajamos, si se quiere, sale la flor, se cuaja un fruto y hay un desarrollo. Ese desarrollo va a depender mucho llamemos, de cada uno de las frutas, en donde hay un tiempo en donde el producto está listo para la cosecha. Y eso se llama madurez fisiológica en cuanto está el producto listo y después definimos cuándo lo vamos a cosechar. Entonces, la madurez fisiológica se lleva en la planta y la madurez de cosecha, la madurez comercial, lo definimos nosotros. Entonces, hay madurez fisiológica, madurez comercial, y hay un envejecimiento y, lógicamente, la muerte. Entonces, lógicamente, es entendible, los tamaños son los que van creciendo, pero aquí es donde se puede ver mejor esta parte. Nosotros vemos estos tomates, el que está verde a la derecha, está pequeñito. Si yo cosecho esto, no me va a dar este tomate después. Si cosecho esto, posiblemente no. Pero a partir de aquí estamos en la madurez fisiológica lista para el consumo, para hacer la cosecha para consumo. Y una vez cosechado, vamos a tener los diferentes madurez comercial. Entonces, madurez fisiológica cuando desarrolla el fruto y madurez cuando comienza los atributos de maduración o de comercialización. Muy bien, aquí se puede ver rápidamente, acá hay un crecimiento y maduración, y lógicamente hay un máximo que se obtiene tanto en el crecimiento como en la maduración. Etapas clásicas del desarrollo de la fruta. Cuando hablamos de madurez comercial, es el grado de madurez fisiológica o madurez organoléctrica, como se llama, para el mercado, ¿verdad? Dependiendo del mercado, yo cosecho una fruta más o menos madura para que dé los tiempos de comercialización. Y cuando hablamos de tiempo de comercialización, es el momento en que cosechamos y lo transportamos al consumo interno, por ejemplo, Senada, o al consumo internacional a través de las exportaciones. A Senada llegan en un mismo día, pero en las exportaciones nos podemos demorar un mes. Por lo tanto, la madurez comercial es para llegarle a los mercados en las condiciones que requiere el mercado. Entonces, la muestra se puede adelantar o atrasar, es cierto, uno puede trabajar con maduradores o retrasadores de maduración. Yo puedo acelerar o retrasar la maduración dependiendo a qué mercado debo estar llegando. Acá hay un ejemplo muy interesante entre lo que es madurez de consumo, madurez óptima sobre madurez y CNC. Si yo tengo, llamemos, la fruta desarrollada fisiológicamente, estamos en el punto 1. Para hacer un producto como picadillo de papaya, yo necesito el grado casi 0, ¿verdad? Y de ahí van desarrollándose las calidades organoléctricas. Hay dos llamemos, indicadores de cambios. El indicador es la cáscara, que va cambiando de color, internamente también se va madurando, va cambiando de color, y por fuera a veces hay un ablandamiento de los tejidos, que muchas veces esa es una de las características más fáciles de determinar cuando usted quiere saber si una fruta está madura o no. La toca, si está suave, pues lógicamente ha cambiado su estructura y está poniéndose más suave. Eso significa que los almidones se convirtieron en azúcares y que están listos para el envejecimiento. Es lógicamente después de la madurez fisiológica, de la madurez comercial o la madurez organoléctrica, el producto sigue, llamemos,
todos sus procesos enzimáticos y lógicamente se van envejeciendo hasta llegar a la senescencia, que es el envejecimiento y muerte natural de las frutas. Cuando ocurre una pudrición, ya eso no es una muerte natural, es una alteración por contaminación de microorganismos. Muy bien, nosotros generalmente clasificamos frutas y en clasificación de frutas vamos a orientar las características a las que son climatéricas y no climatéricas. Todos sabemos que hay frutas que usted lo tiene que cosechar verdes para la parte de la comercialización y lograr, llamemos, que durante el consumo estén maduros. Entonces, hay frutas climatéricas que significa que maduran después de cosechados, ¿verdad? Y que después de cosecha presentan un aumento en la velocidad de respiración, y entonces tenemos aquí varios ejemplos. El aguacate, el banano, el melón, el mango, el tomate, la sandía, son frutas que usted cosecha y después maduran. Pero también maduran en la planta, ¿verdad? Si yo dejo un racimo de banano pegado, no lo cosecho antes, pues va a madurar ahí, igual que el melón, igual que el mango, igual que la papaya. Sin embargo, hay una fruta interesante que es que no madura en la planta. El aguacate nunca madurará en la planta. Necesita cosechar para que después se ponga blanco. Dependiendo del grado de madurez fisiológica, cuando usted lo cosecha va a demorar un tiempo, puede ser una semana en madurar, o puede que se demore en 2 o 3 días, dependiendo del grado de madurez fisiológica en la cual usted lo cosechó. Las frutas no climatéricas son las que no maduran después de cosechar, y lógicamente usted cosecha y la calidad organoléptica de esa fruta cosechada se mantiene durante la comercialización. Puede cambiar de color, puede perder pigmentos, puede ponerse más, llamemos, puede perder algunos pigmentos como la clorofila y se pone de otro color, café o marrón o amarillo, pero no están madurando. La fresa, la naranja, todos los cítricos, la piña, son frutas que no maduran después de cosechadas. En respecto a la maduración, yo puedo manejar una maduración, la puedo controlar o la puedo acelerar, ¿verdad? La maduración controlada, como les decía en un principio, yo puedo poner maduradores o retardadores de maduración, y entonces yo lo puedo hacer el proceso, controlar para saber en qué momento llego al mercado, si es en un momento que debo atrasar o que debo adelantar. Y la madurez acelerada es un proceso para llegar a mercados mucho más rápido, mucho más rápido de comercialización. Hay que manejar mercados, pero con maduración biológica. Ahí, lógicamente, hay una pérdida de peso, hay un marchitamiento, hay una pérdida de calidad. Cuando yo pongo a madurar productos que no están desarrollados fisiológicamente, pierdo algunas características sobre todo de calidad organoléptica. Muy bien, en el caso de las frutas, yo creo que frutas y hortalizas en general, el valor nutritivo, el valor que se le da, llamemos, a la composición química, está basado en los carbohidratos o azúcares, pueden ser almidones, pueden ser azúcares, pueden ser algunos otros tipos de carbohidratos, pero todas las frutas tienen entre un 10 y un 25%, en algunas frutas como los plátanos y los guineos, llamemos, llegamos al 30% de carbohidratos, y las proteínas están por encima del 1% y los lípidos generalmente entre menos del 1%. Son grandes fuentes de vitaminas y minerales, y otra de los productos, llamemos como nutritivos, es las fibras que tiene, fibra dietética. Por eso todo el mundo te dice, incluya frutas y vegetales, porque incorporamos fibra y vitaminas, y en este caso los carbohidratos son los enemigos. Cuando hablamos de compuestos bioactivos, que son los pigmentos carotenoides, que están principalmente en las frutas, colores, y
siempre que te hablan de una dieta, usted le dicen consuma colores, tenga por lo menos 5 colores en un plato de frutas. Y entonces ahí están las razones, los colores rojo, naranja, violeta, verdes, etcétera, etcétera. Y están dados por los pigmentos que tiene cada uno de esos y se les da cierta característica de valor biológico por su calidad o su actividad antioxidante que tienen esos pigmentos. Muy bien, otro de los productos, o perdón, uno de los componentes es la acidez, y por eso hay productos ácidos o frutas ácidas y frutas no ácidas. Normalmente están dentro de la escala de por debajo de 7 todas las frutas, pero por debajo de 4 o 4,6 ya se habla de un pH ácido y por encima se habla de un pH alcalino, pero estamos nosotros no alcalinos, sino baja en acidez. Hay pocas frutas que tienen esa característica que hay que tener muy presente para cuando uno está buscando alteraciones. Y aquí hay una clasificación. El nivel de acidez de frutas vegetales de los productos no ácidos, ¿verdad? Son mayores a 6. Y entonces ahí casi todas las hortalizas están en ese rango. Los ayotes, los chayotes, las papas, etcétera, etcétera, están alrededor de 6 y lógicamente los aguacates también. Sin embargo, hay un pH de acidez intermedio en que podemos hablar nosotros de 5,8. Y los bananos que también están entre 4 y 5. Los productos ácidos, en el caso de la fruta, son todos los cítricos. Todos los cítricos. Todas las grosellas o moras y frambuesas. No entra ahí la fresa no es tan ácida. Y los tomates generalmente. Los sólidos solubles son, en caso de las frutas, se les da la característica de que todos los sólidos solubles son azúcares, en el caso de las frutas, en su gran mayoría, por una sencilla razón, es una conversión de almidones por desdoblamiento y nos dan ciertos azúcares. Se mide con un aparatito que se llama refractómetro, que lo que mide es la desviación, que da una luz y nos expresan en una tabla expresados como grados Brix. El mayor aporte de los sólidos solubles es proporcionado por los azúcares y lógicamente podemos nosotros hacer una práctica determinando algunas características. Si tuviésemos la clase presencial, en estos momentos tuviéramos que parar para poder hacer la prueba de utilización de sólidos solubles y lógicamente la acidez. Pero lamentablemente no se puede hacer, pero vamos a seguir con eso. Muy bien, uno de los temas que casi no se habla mucho en los cursos de frutas y vegetales son las leguminosas, ¿verdad? Sin embargo, son las semillas comestibles secas y con bajo contenido en grasa, pero su característica es el aporte en proteínas y en fibra, ¿verdad? Nuestros principales productos que consumimos nosotros, el frijol negro, lógicamente, están los garbanzos y las lentejas como grandes representantes de este grupo. Sin embargo, existen otra gama de productos que se consumen, no solamente en Costa Rica, sino en muchas latitudes, que ya lo vamos a ver. En el caso de la composición general, lógicamente ellos son más harinas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, presentan más carbohidratos, casi entre el 60 y el 70% son carbohidratos, son proveedores de fibra y de proteína. Sin embargo, hay que tener presente que la proteína de origen vegetal que contiene todas las leguminosas no son casi absorbidos por los humanos por sus características de desdoblamiento o por sus largas cadenas. Y entonces requerimos hacer algunos detalles, como en el caso de la cocción, para hacerlo más digerible las proteínas. En el resto, llamemos, hay poca grasa. Para mí el 2% es bastante alto, sin embargo está por debajo de eso. En el caso del agua es por su característica propia, ¿verdad? Si el grano no se mantendría estable si tiene más o 14 o más de agua, ¿verdad?
Muy bien, aquí tienen ustedes la composición proximal de algunas leguminosas y quise algunas que no conocemos y que la pregunta clásica que es un ayocote, por ejemplo, son granos de diferentes colores que son en verdad frijoles. Y lógicamente aparecen los otros productos como el frijol chino, el frijol mungo, las habas, que no son muy comunes en nuestras latitudes, pero sí mucho más en otros lugares. Todas las leguminosas se hablan de factores antinutricionales o factores que a mucha gente le hace mal consumir, sobre todo granos, que son sustancias naturales que, que se generan por el metabolismo secundario de las plantas y que estos factores antinutricionales pueden llegar a causar trastornos fisiológicos en las personas. Y lógicamente uno de los principales efectos son las flatulencias que nos generan. Y lógicamente ahí también hay distensión estomacal o disminución de la asimilación de nutrientes. Por eso se habla de antinutricionales. Hay tres compuestos que están presentes en eso, que es la rabinosa, la estaquidosa y la verbascosa, que son en verdad enzimas que nos, o oligosacáridos presentes en la leguminosa, donde en el colon son fermentados por bacterias intestinales y generan lógicamente gases. Las recomendaciones de nuestras abuelas era que para inactivarlas era hacerlas en remojo con abundante agua y lógicamente hay como una relación de 1 a 4, 2 tazas de frijoles por 8 tazas de agua, ¿sí? Que después hay que enjuagar y sacarlos y después pues llevar el proceso de hervir y reposar o otro de los trucos es que usted pone bastante agua, lo cocina, una vez que comienza a cocinar y una vez que ya va a hervir, usted elimina esa agua y después ya comienza a seguir el proceso tradicional. Muy bien, eso es en general lo que tenemos nosotros en la primera parte de generalidades de las frutas y hortalizas. Entremos ahora a la parte de transformación o de agregación de valor o de la cadena agroalimentaria, como queramos hablar. Y tradicionalmente tenemos los productos mínimamente procesados, que son los que vamos a picar, trocear y empacar. Después viene el tema de las pulpas o los jugos, que son aprovechamiento de los mesocarpios de las frutas. Y el otro de las grandes tecnologías son las frituras y lógicamente los productos deshidratados. Veamos esto rápidamente. Cuando hablamos nosotros de productos de frutas, tenemos jugos, pulpas, puré, néctares, concentrados, jarabes o siropes. Cada uno de estas dependen de una reglamentación en cada país. Los nombres también van cayendo de acuerdo a a la cultura. Tienen diferentes nombres. Lo que nosotros conocemos como jugos, posiblemente en otros lugares no se reconozca. La definición de pulpas era un problema, tremendo, porque nosotros solo conocíamos pulpas concentradas y la definición de pulpa, que es el mesocarpio de las frutas, no se tenía muy claro. Muy bien, ¿qué son los mínimamente procesados? Hablamos de la reducción de tamaño y eliminación de las partes no comestibles. Eliminamos cáscaras, eliminamos semilla, troceamos o reducimos tamaño para hablar no de troceado. Y que las características para determinar que es un mínimamente procesado no debe de contener preservantes, no se debe procesar térmicamente, y entonces con eso el producto conserva su calidad nutritiva y sensorial, y lógicamente esa exposición sin cáscaras, sin semillas, y esas cosas hacen que el nivel o la velocidad del deterioro sea mucho mayor. Las bebidas a base de frutas, yo puedo tener frutas que me dan jugo, y hay frutas que me dan jugos pulposos, y hay frutas que me dan purés, ¿verdad? Entonces, si yo exprimo una naranja, voy a obtener un jugo; si exprimo un tomate, voy a obtener jugo; si exprimo o paso por un tamiz al maracuyá, me da un jugo, ¿verdad?
Entonces, yo tengo un jugo y después puedo concentrar, envasar, ya sea que un concentrado por evaporación o concentrado por agregación de productos como el azúcar. En las bebidas a base de frutas, yo puedo hacer jugos, no del jugo directo, sino que tengo una pulpa, que es el mesocarpio, como le decía, al cual lo he diluido con agua y lo he, llamemos, estabilizado en su pH y en su Brix, y tengo un jugo o un néctar. Si yo esa pulpa lo concentro, igual que en el jugo anterior concentro, yo tengo un puré o un concentrado en el cual igual agrego agua, diluyo y obtengo un néctar. Muy bien, cuando hablamos nosotros de definición de jugo, desde ese punto de vista, no del jugo directo de la fruta, sino un producto a partir de la parte comestible de una fruta en el cual se ha exprimido y se reconstituye, ¿verdad? Puede reconstituirse a partir de un concentrado o puede reconstituirse a partir de la pulpa. Entonces, agua más azúcar, pero hay que declararlo. Y yo tengo un jugo. Yo puedo tener jugo de cualquier fruta o de cualquier vegetal, pero parto de la estructura orgánica, perdón, la estructura del fruto, llamemos así, y obtengo un puré que puedo estabilizar. Entonces, en el mercado usted puede encontrar jugo a partir de concentrado y según las reglamentaciones debe decirse que es un jugo a partir de concentrado. Yo cada vez que veo ese jugo de naranja 100%, ¿verdad? Y dice 100%, pero a partir de concentrado, ¿verdad? Entonces, son jugos reconstituidos en donde usted le agrega algunas características para convertirlo en un jugo natural, entre comillas. Los jugos pulposos, que son sólidos insolubles, menos del 10%. Los jugos turbios o clarificados, con sólidos insolubles, menos, de más del 10%. Y los jugos clarificados que no deben tener muchos sólidos insolubles. Entonces, esta definición de SIS es sólidos insolubles de suspensión proveniente de las paredes celulares o estructuras péptidas o celulósicas o hemicelulósicas o lignina que tienen los frutos o que tienen los vegetales o las hortalizas. Muy bien, aquí comenzamos nosotros a la parte más de tecnología. Yo puedo obtener eso en la casa y puedo licuar y puedo diluir y puedo formular, ¿verdad? Pero si yo lo quiero conservar, y eso es para tomarlo todos los días, los jugos no, ¿verdad? El jugo fresco, y ahí está la definición, que son sin pasteurizar, que hace el fresco, lo refrigeran y lógicamente si le dura una semana es un producto muy ácido, pero si no, la vida útil es muy corta. El pH determina un poco la vida útil. Sí, no hay un tratamiento de eliminación de la carga bacteriana. La refrigeración no elimina la carga bacteriana, solo atrasa el crecimiento microbiano. Y entonces la higiene y la manipulación van a determinar en productos refrigerados su vida útil corta o larga, dentro de los márgenes cuando hablamos nosotros. La otra definición de corta vida, llamemos así, que son los productos pasteurizados, en donde yo caliento a una temperatura de eliminación de la carga bacteriana patógena, que podemos estar alrededor de los 70 o 80 grados, y después lo pongo en refrigeración y ya me puede durar no la semana que hablaba anteriormente, sino un mes en refrigeración. Y después, ustedes ven todos los sistemas que están en el mercado en envases Tetra Briks, cuya tecnología es UHT o HTST, que son en el caso de las leches, y que te pueden durar hasta un año de vida útil al medio ambiente. En refrigeración te dura mucho más. Muy bien, aquí viene otro de los grandes problemas de definiciones, que son concentrados de jugo. ¿Va? Yo puedo obtener concentrados de jugos por eliminación de agua. Evaporo, que es lo que hacemos mucho en Costa Rica con naranja
y con el jugo de piña. Aquí no hay concentradores de jugo de tomate, tampoco de maracuyá, pero sí de naranja y de piña. Si yo aplasto la piña, obtengo jugo, igual que el jugo de naranja. Y por evaporación, en diferentes niveles de pasos de concentración, yo puedo llegarlo hasta el 72 Brix, que en verdad es una miel, pero que no se le agrega azúcar. La otra concentrado es por la agregación de azúcar. Yo tengo un puré, un jugo, y le agrego 50% de azúcar y lógicamente lo tengo un producto concentrado. Eh, el, el mercado internacional de naranja está basado lógicamente en los jugos concentrados. ¿Okay? La producción de naranjas, extrae el jugo y se concentra. Que en la misma versión son en caso del banano, el banano nunca nos va a dar jugo per se, pero sí podemos nosotros tener por otros procesos enzimáticos que lo vamos a ver más adelante. Pero ellos nos dan puré. El mango, la papaya, el banano y todas esas frutas nos dan purés, o sea, nos dan un jugo pulposo, para llamarlo de alguna manera. Y entonces yo puedo también concentrar, puedo eliminar agua, pero las repeticiones o las evaporaciones no son tan altas. Yo puedo duplicar la concentración de azúcares teniendo, por ejemplo, un puré de banano de 20 grados Brix, 25 grados Brix, y lo puedo concentrar hasta 50 o 60 grados Brix o 40. Entonces el puré de banano, mayores concentraciones son un poquito imposibles de lograr, sobre todo por la eficiencia calórica que debemos tener. Y como nosotros en Costa Rica tenemos como una cultura de fruta, de pulpas concentradas que te venden, todas las sodas y restaurantes, las sodas de nuestra universidad, te venden un montón de jugos de fruta, pero que parten de un galón. Yo les digo siempre, pulpa de galón. Entonces, pulpa de galón significa pulpa de fruta más azúcares. Una pulpa de fruta concentrada, pero es con azúcar. Los néctares tienen otra de las definiciones que en cada país se define. Hay un mínimo de pulpa o de jugo, dependiendo qué estoy haciendo. Si es néctar de naranja, por ejemplo, que no es muy común, el jugo de naranja debe ser el 50%. En cambio, si yo tengo néctar de otra pulpa, yo puedo tener entre 25 y un 50%. ¿Qué significa en ese jugo de naranja 50%? Es que usted puede diluir el jugo de naranja puro solo una vez para decir lo que nosotros en muchos lugares se dice naranja, pero que en verdad no es un jugo de naranja, sino un jugo diluido. Entonces, por eso que hay aquí, jugos muy viscosos o muy ácidos no pueden ser consumidos puros, entonces son diluidos para la elaboración de néctar. Jugo de maracuyá, casi imposible de consumir por su acidez, entonces uno le permite la dilución. ¿Ya? Muy bien, entramos al otro tema. Hay mucho, en el caso anterior, hay mucho sobre néctares y jugos y elaboraciones de productos. Hay una gran gama ahora de productos de valor biológico alto, ¿verdad? De mezclar frutas exóticas ¿cómo se llama? Con hortalizas. De moda en Costa Rica está el jugo verde, ¿verdad? En donde son en verdad jugos de hortalizas o hortalizas de hoja junto con alguno o que otra fruta. Esa línea de jugos nutritivos o jugos de alto valor biológico es otro de los temas interesantes que tienen un crecimiento muy alto en nuestro país. Luego los jugos como de aloe vera, ¿verdad? En donde hay mucha importación de ese jugo por su valor biológico. Muy bien, terminamos con la parte de jugos y néctares y toda esa gama tenemos de bebidas para entrar a los productos con azúcar, ¿verdad? Y conocemos nosotros dos productos muy parecidos pero que hay una definición oficial que los separan entre mermelada y jalea.
Muy claramente, la mermelada es una concentración de fruta con azúcar, pero que debe tener trozos, o puede tener trozos, o se parte de la fruta entera. Una mermelada pues, puede hacer a partir de un puré o de una pulpa. ¿Por qué? Porque está ahí totalmente la fruta. En cambio, en la jalea, se dice que la jalea se debe partir del jugo, un jugo clarificado o un jugo. Entonces, no necesariamente puede tener trozos, o sí los puede tener, pero es un jugo. Lógicamente, la jalea es un producto más líquido, más transparente, más semisólido que la mermelada como tal, ¿verdad? ¿Qué es mermeladas y jaleas? Es la mezcla de fruta, pulpa, jugo, azúcar, más pectina, y lógicamente en condiciones de cierto pH van a gelificar, es la palabra, porque lo que se hace es una gelificación donde la proteína junto con el agua se forman un gel. De ahí están los productos, hay otros productos con azúcares, entre las jaleas y la mermelada, en Costa Rica, casi el 70% perdón, del consumo de mermeladas es de guayaba. ¿Verdad? Si usted va a los supermercados, y, y teníamos que ir a visitar en la parte que había visita de planta, íbamos a ir a Ujarrás, porque Ujarrás, su mercado es jalea de guayaba generalmente, y guayabitas y otros productos a partir de guayaba. Después le sigue la piña, y después le sigue la fresa, y después los otros productos. Entonces, en Costa Rica el mayor consumo de mermeladas o de jaleas es primero guayaba, después piña, después fresa, y después vienen todo el resto de productos que nosotros vemos en el mercado. Importados, la línea es al revés, ahí son mermeladas de naranja, ¿verdad? Y mermeladas de fresa, en el caso de los importados. Sin embargo, hay una gran gama de productos tradicionales en Semana Santa, la miel de chiverri y lógicamente las toronjas cristalizadas, y hay un poquito de duraznos en almíbar, higos en almíbar, y en las zonas donde hay producción de mamón chino, pues habrán mamones chinos en almíbar que ya dejaron de ser. Eso es los productos, llamemos como mieles. Existe un producto que son los famosos bocaditos o bocadillos, que son pastas duras, sobre todo de guayaba, las guayabitas o las tricopilias, que nosotros conocemos como tricopilias. Sin embargo, el producto, el nombre de tricopilia no tiene nada que ver con el producto, ¿verdad? Tricopila por la marca, igual que en el caso con Ujarrás, tratamos de cambiar eso y por eso se le llamó guayabitas, para los trocitos de mermelada dura en trozos que se consumen mucho, llamemos, en ciertas festividades. Uno de los nombres raros que no son nuestros, esto es más panameño, que son los plátanos en gloria, que es plátanos en miel, igual que en algunos lugares hacemos ayotes en miel, y lógicamente el otro son los productos con coco, que son las famosas cocadas. Muy bien, vamos a ver ahora los productos deshidratados o estos que pueden ser deshidratados osmóticamente, ¿no? Y aquí hay productos nuevos, nosotros el famoso rambután o mamón chino deshidratado osmóticamente, las cajetas de coco, el dulce de piña, la miel de ayote, los higos cristalizados o los higos en almíbar. Hay una palabrita que solo en la zona norte, por influencia de los nicaragüenses, que nosotros llamamos piñonate, que en verdad es un mango verde rallado con azúcar, donde es muy característicos en Semana Santa en la zona norte. Muy bien, en esos productos con azúcar hay una infinidad de productos regionales. Yo creo que en Semana Santa es donde más salen algunos productos, llamemos, jaleas de higos y de chiverri y de esas cosas, logramos tener algunas, pero que no son
muy común, no muy común encontrarlos en los mercados. Este es uno de los productos de mayor consumo, tenemos por sus características. La fritura de los chips, llamemos de fritura, lógicamente en Costa Rica la fritura de plátano es más, el, el, el vector más grande de venta en frituras, llamemos, pero ahora hay una gran gama de productos que se fríen, ¿verdad? O masas que se fríen. Y entonces los famosos piquitos y todos los otros productos son productos fritos, pero que hechos a base de una masa en el cual se hace como si fuese una tortilla y después se fríe. Pero cuando hablamos de frituras, vamos a hablar en estos momentos de los chips de frutas, ¿verdad? La nueva línea que está aquí en la figura, que son los chips de mango elaborados, pero con un proceso de fritura al vacío. ¿Qué es la definición de fritura? ¿Verdad? Es un proceso de deshidratación por evaporación del agua, que se encuentra por evaporación. O sea, una rebanada de plátano o de yuca o de camote o de malanga o de pan, lo sumerge en un aceite caliente que está a 160 grados centígrados y lógicamente el agua se va a evaporar, ¿verdad? Entonces la extracción es por proceso de evaporación, en donde el aceite ocupa el lugar que tenía el agua y por eso todas las frituras tienen una alta concentración de aceites, porque el agua migra hacia afuera y el aceite migra hacia las estructuras. Y podemos freír hortalizas, la tecnología de fritura al vacío nos permite freír ciertas frutas que antes no se lo podían hacer y lógicamente también freír hortalizas. Muy bien, hay un proceso ya netamente de deshidratación que es extraer el agua de las estructuras de los vegetales en general. Y hay una serie de pasos, una serie de nombres en donde, por ejemplo, si yo tengo una cebolla y curo la cebolla, es un proceso de deshidratación superficial de las primeras capas de la cebolla, pero que están curadas. Y entonces, pero es un proceso de deshidratación. Es disminuir el contenido de la humedad hasta cierto grado para eliminar algunas características. En el caso de las cebollas, por ejemplo, es para lograr una vida útil más larga. Yo lo que hago es secar la parte superficial y eso me conserva lo que está dentro, ¿verdad? En el resto, lógicamente, es eliminar el agua que está dentro de las estructuras de todas las frutas. Entonces tenemos un destilado por aire caliente, ¿verdad? Que es por arrastre, llamemos así. Caliento el aire, eso hace que sea un aire seco, que al pasar por las superficies de las estructuras de lo que estamos secando, va a haber un proceso de intercambio de humedad y que la humedad que está en el producto va a pasar al aire caliente seco y lo va a extraer. Eso es básicamente el principio. Nosotros tenemos productos muy populares, muy de nosotros, que es el banano pasa, o el pasado, como llamamos nosotros, que es en verdad banano seco, maduro, seco. Otro de los productos que se elaboran a partir, llamemos, del aire caliente o por lo menos del procesamiento del aire son las harinas. Y en el CITA o en el DAIRE hemos tenido muchos proyectos de aprovechamiento de las musáceas no tradicionales. Estamos hablando no de banano y plátano, sino de los guineos, ¿verdad? Que normalmente es una alimentación para cerdos en todas las áreas rurales. Sin embargo, estas harinas tienen algunas características biológicas de alto valor funcional que obligan a obtener harinas a partir de cuadrado, a partir de filipita, a partir de otras musáceas de las llamadas ABD. Entonces, aquí hay un proceso para el famoso filipita, que tengo el fruto, lo pelo, lo cuadriculo, o sea, lo rebano, lo pongo en cubitos, lo pongo a secar, lo muelo y tengo una harina. Esa harina, lógicamente, yo puedo mezclarlo con otros productos y hacer productos de repostería, de panadería o de tortillería. Muchos de los productos que nosotros hemos elaborado
se han mezclado con maíz para hacer productos tradicionales. Hay una deshidratación osmótica que es muy parecida al proceso del aceite, en donde no es por temperatura de evaporación, sino por migración del azúcar hacia la parte interna de la fruta para extraer el agua. Si usted mezcla trozos de fruta con azúcar, llamemos granulada, dentro de un rato usted ve que se está haciendo una miel. ¿Eso qué significa? Que el fruto está cediendo su agua y lógicamente el azúcar está penetrando dentro de la estructura. Ahí hay dos productos no tan tradicionales, ¿okay? Porque, acuérdense, este no es banano pasa. El banano pasa es el fruto deshidratado sin azúcar. En este caso, el rambután o mamón chino junto con el marañón han sido sumergidos en azúcar para después secarse. Entonces, esa es la gran diferencia, llamemos, entre el banano pasa y estos cualquiera de los marañones o de los mamones deshidratados. Después viene la otra gran definición, que son las conservas, ¿verdad? Que son más de larga vida útil. Yo puedo tener una conserva, llamemos una mermelada en un frasco y tengo una conserva, o una mermelada en una lata y tengo una conserva, pero está conservada por azúcar, ¿verdad? Entonces, en las frutas hay conservas enlatados en almíbar. Entonces tenemos todos los duranos, todos los trozos de piña, los cócteles de fruta en almíbares, y hay una clasificación de almíbares que pueden ser muy densos o muy livianos, y también tiene una nomenclatura y tiene una codificación para los productos importados. Entonces ahí tenemos, llamemos la parte esta de frutas. En las hortalizas, lógicamente, las alcachofas, el palmito, los vegetales, todo lo que son pepinos y todos los productos que se conservan o en vinagre, ¿verdad? Generalmente en vinagre, o que se han fermentado y se han logrado un proceso de acidificación por fermentación. En el caso de las conservas de raíz, de granos, entonces tenemos todos los frijoles que se venden, los garbanzos y las lentejas, pero sobre todo la línea de frijoles que nosotros consumimos, llamemos en grandes cantidades. ¿Qué es el proceso de conservas? El proceso térmico depende si el alimento es de baja acidez o de alta acidez. Ahí sí hablamos nosotros que baja acidez es el que no tiene mucho ácido, y alta acidez es el que no se siente tanto el ácido. El FDA nos determina un alimento acidificado, es un alimento de baja acidez, que puede ser agregando ácidos o que son por per se alimentos ácidos. El famoso pH de equilibrio es el 4,6, ¿verdad? Por debajo es un producto de baja acidez, perdón, de alta acidez, y por encima de baja acidez. Y eso nos obliga a hacer un cambio en los tratamientos térmicos para poder eliminar la flora microbiana. Sobre todo hay un representante, llamemos, de que si eliminamos un microorganismo que nos puede producir la muerte en los humanos, que es el Clostridium. Entonces aquí habla de las esporas del Clostridium. El Clostridium puede estar presente ahí y es muy termolábil, pero sus esporas se viven a temperaturas por encima de 80 grados. Entonces, si yo le bajo el pH y proceso por debajo de 80, no hay ningún problema. Pero si está por pH 4,6, la espora no va a eliminarse. Por lo tanto, hay que hacer un tratamiento térmico mucho más alto, por encima de 100 grados. Entonces, ese es parte de los temas muy interesantes de valorar cuál es el pH de un producto para ver cuál es el tratamiento térmico que debe garantizar la vida útil, por un lado, y lógicamente la inocuidad y la parte de conservación de la vida de la gente. Entonces ahí tenemos algunas, ¿no?, de baja acidez, hay que esterilizarlas o congelarlas. Llamemos que congelarlas no tanto, sino que se debe manejar en refrigeración durante el proceso de comercialización. Las acidificadas, pues lógicamente nada más se pueden
pasteurizar o esterilizar. Y recuerden un dato, que es lo que hay que resaltar aquí, sobre todo acá. Cuando yo pongo en una lata frijoles, lentejas, garbanzos, el tratamiento térmico que se le da, el tiempo de tratamiento térmico no es para conservar la parte, la destrucción térmica, llamemos de los microorganismos, sino que vamos a trabajar con la dureza de eso. Entonces, si yo necesito que una curva de destrucción térmica de los microorganismos sea suficiente llegar a 120 grados, ¿verdad? Solo llegar o a 110 o a 105 o debajo, en estos yo debo tener 105, 120 o 130, pero por un tiempo determinado para que se ablanden los tejidos o estén cocinados. A partir de eso que estábamos hablando de las harinas, también hay un procesamiento de legumbres que son tradicionales, que son los productos de harina de garbanzo, por ejemplo, los harinas de frijoles, para hacer platos tradicionales en algunos casos, ¿verdad? Por donde están los humos, la mantequilla, y lógicamente en el mercado tenemos frijoles enteros, frijoles molidos, garbanzos y toda una serie de productos listos para el consumo. A eso, en algunos casos, le agregamos trozos de carne, sobre todo carne de cerdo, para hacer ya platos terminados, ¿verdad? Entonces, igual hay una nueva tendencia. En un tiempo fue un éxito y que después la gente dejó de consumirlo. Y las razones por las cuales dejaron es que las cantidades eran pequeñas. No sé si ustedes recuerden, había arroz y frijoles, llamemos pintos, enlatados, ¿verdad? Ya listos para el consumo. En una línea de recuperación o de rescate de las comidas caribeñas, vamos a tratar de enlatar rice and bean. Está desarrollado el producto, está desarrollado el proceso, está desarrollado las características organométricas para que el pueblo afrocaribeño, llamémoslo, acepte. Y por ahí andan, pero antes habían productos terminados, habían, ¿cómo se llama? Pollo con frijoles, y, lógicamente nuestro gallo pinto también se enlataba. Pero si ustedes se han dado cuenta, eso salió del mercado. Vamos a resumir un poco con los conceptos importantes, que es un enlatado convencional. ¿No? Es un alimento que se envasa, se sella y luego se somete a calor para eliminar la carga bacteriana y puedo yo esterilizar o simplemente pasteurizar, dependiendo su pH. Un envasado aséptico es algo que debemos entender. Se esteriliza el producto y debe ser esterilizado el envase. Y se juntan en un ambiente aséptico o estéril. Entonces, el envase y el alimento se esterilizan independientemente y luego se envasa el producto estéril en un envase estéril y se sella en un ambiente aséptico o se cierra en un ambiente aséptico. Ese es el concepto de envasado aséptico. Mucha gente tiene un envase aséptico y el sistema aséptico, pero pongo el producto pasteurizado nada más. Entonces no es un producto totalmente estéril. Y lógicamente los productos que necesitamos esterilidad, en donde debemos someterlos a más de 120 grados por mucho tiempo, ya son, llamémoslos, productos como los atunes y algunos otros conservas que necesitan un mayor tratamiento térmico. Eso hablamos de esterilización. Muy bien. Hemos hasta ahora visto un poquito de las tecnologías tradicionales, ¿verdad? De lo que tenemos mucho en los supermercados. Si usted va y comienza a observar una vez que ha terminado la clase y comienza a observar los jugos, las latas, los frijoles, esas cosas y uno va teniendo una idea. Sin embargo, hay tecnologías más modernas en donde los mínimamente procesados, en vez de estar en una bolsa, generalmente troceado, hay una ensalada que su vida útil es de una semana, pero yo puedo hacer una congelación profunda individual, que quiere decir de que
los trocitos de fruta, los trocitos de vegetales, los trozos de, de otros tipos de estructuras de los vegetales, los congelo en el mínimo tiempo posible. Entonces ya utilizo temperaturas por debajo de 40 grados centígrados o por debajo de 60, 80 grados centígrados. Entonces ahí ya yo tengo que utilizar otros productos, no el aire frío. Normalmente en un congelador de su casa, en la parte de congelación, tiene un aire frío que está a menos 20 o menos 15 y que ese aire frío congela los productos. En la refrigeración llega una parte de ese aire y se distribuye a través de toda la refrigeradora. Pero si yo tengo un sistema en donde tengo menos 40 grados, la congelación se hace muy rápida, ¿verdad? Y entonces yo puedo utilizar una congelación individual cuando hablo de es que los trocitos, o las fresas, o los trozos de piña, o los trozos de mango, o algunos, o las moras, los congelo individualmente. Y después, que están congelados, los empaco y los guardo en congelación. Esa es la gran diferencia. Yo, en una cámara de congelación de menos 40, y usted pone en una bolsa con pulpa de piña, o con trozos de piña, o con esas cosas, y los pone a congelar. Y están congelados a menos 20. Sin embargo, no es una congelación profunda, porque debemos nosotros mantener las características del producto fresco, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de congelación individual, el producto después de descongelado debe parecer mucho al producto fresco. Normalmente la congelación que hace destruye los tejidos y se ponen suaves o pierden líquidos, ¿verdad? Entonces, ahí hay una gama de congelación. La congelación yo a veces le llamo a esa determinación de sistemas de congelación profunda con aire frío de menos 40. Eso es, yo le digo, el IQ de los pobres, ¿verdad? Porque el IQ debe congelar en menos de un minuto las estructuras. Muy bien, en el empaque aséptico acabamos nosotros de definir qué es un empaque aséptico y lógicamente esto era para productos, llamemos terminados. Ahora podemos nosotros productos intermedios en donde se han desarrollado empaques flexibles. Ya no utilizamos un estañón, sino una bolsa de aluminio, en donde yo lleno eso y lo pongo dentro de una caja de cartón y de diferentes tamaños, ¿verdad? Hay tamaños para meter un balde, que es en un balde normalmente trasladamos cosas, eso también se puede tener en una bolsa. Hielos deshidratados, que es la moda ahora, son los tratamientos osmóticos. Ya ustedes vieron algunos de los productos que se están tratando con azúcar. Pero el deshidratado por microondas y el deshidratado por congelación, esta es la famosa liofilización. Preguntas clásicas: ¿qué es una liofilización? Es un secado por sublimación. ¿Y qué es sublimar? Es convertir un líquido que está en estado sólido en estado gaseoso. Tengo el agua en una fruta, lo congelo, estoy entonces en estado sólido y por cambio de presiones lo convierto en gas, o sea, lo saco del producto. ¿Eso qué quiere decir? Que el producto queda hueco, o sea, donde estaba el agua queda hueco, de tal manera que usted después lo sumerge en agua y tienes los mismos trozos que antes de la liofilización. ¿Sí? Entonces, lo clásico no es ¿qué es liofilización? Es un secado por sublimación. Muy bien, ahora nosotros, hay una nueva, esas son las últimas tecnologías que nosotros llamamos tecnologías emergentes, que son las tecnologías cuya aplicación todavía no es muy extensiva en la industria alimentaria en general, pero que se perfilan como muy relevantes para mejorar que la nueva demanda de los consumidores sobre los productos, llamemos naturales, por llamarlos de alguna manera. El valor biológico, el valor sensorial, el valor funcional, son tecnologías que conservan los nutrientes
y lógicamente el valor funcional y la calidad sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un jugo de naranja y lo caliento y se me va la temperatura, ya me sabía cocinado, cocinado entre comillas, ¿verdad? Y algunos productos se queman o tienen ya un cierto sabor. Y que las famosas vitaminas se fueron y algunos valores funcionales se fueron. Entonces, hay nuevas tecnologías para conservar primero los nutrientes, los nutrientes que nosotros decimos que todas las frutas tienen y las hortalizas tienen y algunas hojas tienen. Entonces, si no hago un proceso, llamemos que conserve esos nutrientes, lógicamente el consumo es menor. Voy a poner un ejemplo totalmente diferente. Yo tengo un cacao, el cacao crudo tiene un valor biológico muy alto, pero durante la fermentación, el secado, el tostado y la formulación pierde su valor funcional. Entonces, ¿cómo lo conservo? Bajo otras tecnologías que vamos a ver un poquito más adelante. Y lo otro es mejorar la calidad sensorial que tienen cada uno de ellos. Entonces, son tecnologías que buscan conservar su valor biológico, sensorial y funcional de los productos, llamemos, de frutas y vegetales en general. Entonces, nosotros trabajamos mucho en procesos enzimáticos, ¿verdad? En donde yo puedo tener un jugo o una pulpa de una fruta que no le he hecho ningún tratamiento térmico, no he perdido su valor biológico, y le agrego una enzima que me destruye, rompe la cadena pectínica para exponer la carga positiva y después me suelta el agua. Entonces hay una floculación, ¿verdad? Entonces, todas las frutas, todas las hortalizas, todas las verduras de hoja, yo puedo extraer jugos haciendo este proceso. Aquí tienen algunos ejemplos de jugos clarificados en el CITA, en el programa Live. Hemos trabajado con un montón, por ejemplo, la flecha negra que dice, esto es jugo de rambután, o sea, jugo de mamón chino, en donde a la pulpa del mamón se le agregó la enzima y se le exprimió, esta es papaya, y aquí está la remolacha, esta es la zanahoria, ¿no? No me equivoco. Y también tenemos, llamemos mora, y eso mantiene su valor biológico y podemos nosotros tener una serie de productos a partir de cualquier estructura vegetal. Aquí están los jugos, ¿verdad? Esto es banano, esto es, no sé, esa iguanábana, pero todos los jugos hemos tenido que trabajar. Hay otra, hay otra tecnología que es muy interesante. Aquí en Costa Rica no conozco que haya una planta, llamemos de este tipo de tecnología. En el caso de los productos enzimados o utilización de enzimas, hay mucho que se está haciendo, pero este es un proceso que utiliza altas presiones hidrostáticas, ¿verdad? Eso es la famosa descompresión que hacen los buzos y a muchas personas que tienen un alto cansancio y los someten a famosas cámaras hipobáricas o hiperbáricas, perdón, en donde la presión hidrostática es alta por unos segundos. Entonces, esa presión hidrostática muy alta hace que los microorganismos se mueran. Y lógicamente yo no estoy utilizando ni temperaturas para eliminarlo, sino otras altas presiones. Entonces, yo puedo someter a presiones hidrostáticas los mínimamente procesados. ¿Se acuerdan de que su vida útil era corta? Porque, digamos, si lo cocinábamos, teníamos otro problema. Podemos hablar de trozos de fruta, podemos obtener pasta, podemos obtener jugos sin calentar, sin pasteurizar o sin esterilizar, ¿verdad? Ojo a este dato de aquí. Dice que la tecnología de las altas presiones hidrostáticas solo funciona en empaques flexibles. Voy a hablar un poquito, yo no sé si está más adelante, ¿no? Uno de los grandes problemas que solucionó esta tecnología de altas presiones fue el gran problema del mercado de los guacamoles en Estados Unidos. El FDA prohíbe la entrada de productos no pasteurizados. Y lógicamente México hacía guacamole, trataba de
pasarlo para el gran mercado de los latinos, llamemos, guacamole ya hecho, no aguacates. Pero lógicamente, si usted trata de calentar un guacamole, pues se le va a poner negro y va a perder toda su belleza, llamemos, de sabores. Esta tecnología hizo que no pasteuricemos por temperatura, sino pasteuricemos por altas presiones. Y actualmente hay 3 o 4 empresas grandes en México que utilizan esta tecnología y sacan en promedio de unas 20 contenedores de 40 pies que van a Estados Unidos a vender los guacamoles empacados en envases flexibles, no en latas. Muy bien, otro de los temas es la luz ultravioleta que estamos tratando nosotros de manejar bien. Ya hay la radiación ionizante que permite, yo creo que todo el mundo tiene una idea de la luz ultravioleta en las cámaras de refrigeración, y ahora está de moda poner, llamemos, luz ultravioleta en diferentes lugares, en donde la radiación no ionizante, ¿verdad?, permite inactivar las enzimas o microorganismos. Esto es una tecnología que estamos tratando de utilizar en algunos productos, como por ejemplo el agua de coco o el agua de pipa, para pasteurizar por radiación no ionizante y evitar, llamemos, afectar el valor biológico que tiene el agua de pipa. Otro de los temas que es interesante es la microfiltración. ¿Qué significa esto? Pasar los constituyentes de un jugo, ahí está también el agua de pipa, y vinos, y jugos de mora, y jugos, como lo hemos sacado enzimáticamente, pero el proceso enzimático no me lo está filtrando. Yo lo puedo pasar una vez que hago el proceso enzimático, pasarlo por microfiltración y obtengo productos pasteurizados sin calor. ¿Qué hace esto? Es retener los microorganismos en los agujeritos que tienen. O sea, los micros no son capaces de posar, por eso se habla de microfiltración. Son agujeros microscópicos que dejan pasar solo la parte de agua y lógicamente todos los ingredientes que están diluidos en la fruta. Jugo de piña, agua de pipa, jugo de mora. Estos se elaboran en el CITA, en una alianza que tenemos con una empresa para la venta de estos productos que se venden caros. Microondas es una tecnología más conocida, ¿verdad?, pero que no está aplicada industrialmente. Todos tenemos un horno de microondas en la casa y el mismo principio de las ondas electromagnéticas, ¿verdad?, en donde por vibración hacen oscilar, vibrar las moléculas bipolares que componen alimento, agua, azúcares, y lógicamente al chocar o al girar entre sí, se transmiten energía y producen temperaturas en el alimento. Hay una mejora el tiempo de calentamiento para ser usada con otras tecnologías. En el DAIR o en el sitio estamos tratando de trabajar mucho con esto para hacer deshidratados, deshidratar productos para lograr una harina o un producto deshidratado mucho en mejores condiciones que lo que es secar básicamente por aire caliente. Entonces, eso va a ser una aplicación muy interesante para el futuro. Muy bien, esas son las tecnologías emergentes. Hay otras que todavía están, como uno dice, muy lejos, pero lo que acabamos de hablar están muy cerca de su aplicación. Como decía, tanto microondas, luz ultravioleta, parte enzimática, de microfiltración, ya están casi utilizándose. Quizás la que está un poquito lejos es de la presión hiperbárica, pero pronto vamos a tener algunos detalles. Hace 2 años hubo un movimiento muy fuerte para que un consorcio de cooperativas productoras de piña y productoras de frutas, como era Cope Agrimar, en la zona de Zarcero, junto con Cope Piña, que era productora de piña en la zona norte, se iban a hacer un consorcio para traer uno de esos equipos. Lamentablemente no prosperó. Además, eso estaba apoyando Procomer, estaba apoyando Cinde, estaba apoyando lógicamente el MAC y todo lo demás. Pero tuvimos los problemas de siempre, que las cooperativas en un momento dado
no son sujetos de esos tipos de proyectos por su característica de funcionamiento. Entonces, a veces se recomienda mucho hacer cooperativas para poder aprovechar sus estructuras, pero a veces también no nos permiten, llamemos, hacer proyectos de gran envergadura, en algunos casos, ¿verdad? Muy bien, ¿por dónde, qué significa que nosotros estemos trabajando con esas tecnologías emergentes, que comencemos a desarrollar bebidas y alimentos funcionales? ¿Por qué? Porque estos son los de mayor demanda, son las demandas emergentes. Alimentos y bebidas funcionales son los que más te piden. Frutas, vegetales, ya sea por su característica, por su conocimiento de superalimentos, de aloe y otros tipos de frutas son muy reconocidos como grandes fuentes en algunos casos de proteína, en algunos casos de antioxidantes, en algunos casos de algunos valores. Entonces, el hecho de hacer bebidas o test de duraznos, de frambuesa, de todos esos, de los bálsamos que hay, eh, la semana pasada atendí a una gente que está en la zona norte, me dijeron que querían hacer té de melisa, yo la verdad que no conocía la melisa, y la melisa es una hierba que tiene características muy grandes de valor y desde el punto de vista de aroma es el segundo después de ¿cómo se llama? Eh, la lavanda. La lavanda es muy solicitado para poder, perdón, ponerles olores a un montón de cremas y esas cosas. La melisa va por ahí y entonces un grupo de mujeres en una empresa que está en la zona ¿cómo se llama? De Bocarinal, que están tratando de sacar té a partir de ahí y lógicamente van a aprovechar para sacar otros té, como el de cúrcuma, el de moringa, de esas cosas. Entonces, por ahí anda. Nosotros en el CITA trabajamos mucho con cacao, con moringa, con aloe, con cúrcuma, con jengibre, tratando de sacar harinas y esos productos que generalmente van a esa tendencia de bebidas funcionales. La revolución agrícola dice que se proyectan grandes, o sea, sistemas hidropónicos y lógicamente hay una serie de nuevos sistemas de producción, ¿verdad? Las huertas verticales y todo lo que nosotros venimos es uno de los, llamemos, tendencias o revoluciones que vienen. Mucha gente va a tener esto que normalmente nos recomendamos que en la casa tengamos un jardincito o unas macetas con hierbas, llamemos medicinales o hierbas aromáticas. Quizás ahora las famosas granjas verticales van a poder trabajarse eso mucho en Nueva York y llamemos, en ciudades pobladas. Esa es la revolución agrícola que vamos a tener. Otro de los temas que hay que tratar de cambiar es a los productos procesados, ¿verdad? O sea, la idea que generalmente tienen todos los consumidores es que los productos procesados son menos ricos en valores, ¿verdad? Entonces, lo que viene, por eso la tendencia de tecnologías emergentes, en donde el valor nutricional de alimentos, pues, lógicamente se puede disminuir por el procesamiento. Entonces, las nuevas presiones que estamos hablando nosotros, alta presión, ultra alta presión, y esas cosas, hacemos nuevos productos. Esa es quizá la relación que tenemos con las tecnologías emergentes versus el miedo al procesamiento. Si nosotros hablamos del COVID-19 en el consumo de vegetales, lógicamente hay un incremento en la demanda de alimentos. Esto va en contra de lo que acabamos de hablar, a los procesamientos. ¿Por qué? Porque estas pandemias y estos problemas que nos demandan hacen que tengamos alimentos procesados guardados en la alacena para asegurarnos el consumo, ¿verdad? Enlatados y envasados, y lógicamente comprando productos frescos, pero hay que estar congelados o congelándolos o liofilizándolos. Y esta es una de las cosas que nos van a ayudar mucho, llamemos,
a redescubrir los beneficios de los alimentos enlatados y congelados. Le vamos a dar vuelta en poco tiempo, llamemos a ese miedo a los productos procesados, en donde la corriente de hace 5 años atrás o 10 años atrás decía que todos los alimentos procesados eran venenos. ¿verdad? Estas nuevas pandemias nos están volviendo a los temas de que tenemos que tener productos que nos duren un tiempo para poder garantizar nuestra alimentación. Si al final no tienes que ir todos los días al supermercado, todos los días a la feria o todos los días al mercado. Entonces, eso es parte de lo que estamos dándole vueltas si se quiere. Muy bien. Hay una variación en la compra. Estos son datos de tomates de más venta que han aumentado, llamemos pastas, frijoles. Todo esto que estamos hablando de que los productos procesados son los de mayor demanda en poco tiempo. Vamos a ver cuánto dura, aunque creemos que la pandemia y el COVID-19 llegó para quedarse y entonces esa es la nueva reversión de las cosas, de las tendencias actuales. Dice en la definición de que hay una verdadera fiebre por los cítricos, ¿verdad? Supuestamente, ve las noticias de los fines de semana y todo el asunto. ¿Qué más consumimos los ticos en la Feria del Agricultor? Cítricos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la presencia de la vitamina C. Entonces los limones, las naranjas y todos los productos cítricos son los que mayor demanda están teniendo por esta pandemia que tiene, porque se supone que la vitamina C que tienen todos estos productos, lógicamente nos protegen contra los productos, o perdón, las enfermedades de respiración en general, ¿verdad? Y lógicamente los otros productos, que son los menos perecederos, como todas las hortalizas, yo digo, si usted tiene una refri, en la parte de arriba pone el pescado y la carne, por debajo pone los lácteos y más abajo pone las hortalizas. Y fuera del refrigerador están, llamemos, las raíces o los granos. Esos también tienen una gran demanda, o sea, el otro lado. Aquellos productos que per se son menos perecederos. Esa es la tendencia, llamemos, en la presencia de esta pandemia. Muy bien, estamos terminando, llamemos, hay una serie de referencias que pueden ustedes dar, pueden contactarme a mí, hay muchos detalles, hay muchas cosas que estamos trabajando. En mi atención en el caso de normal, llamemos, son los lunes en las mañanas, de 10 a 12, pero ahora con este problema que hay, el correo pueden hacerse o subir a mediación las preguntas y podemos nosotros estar al tanto y estar, llamemos, coordinados con ustedes para aclarar algunas cosas. Muy bien, muchas gracias.